por su propio balance respecto de esta interpelación. Bueno, intentamos con preguntas precisas, con fundamentos y hechos irrefutables, respuestas claras de la ministra. Lamentablemente no lo logramos. Una interpelación se basa desde la voluntad de que exista una ministra, en este caso, que quiera responder las preguntas, y hemos visto en distintas instancias, comisiones de investigadores, oficios, y ayer en la interpelación que no tuvimos oportunidad para esas respuestas. ¿Usted no rescata nada de lo que respondió la ministra? ¿No le quedó claro, en definitiva, cuál es el plan de acción para el Sename, yendo al tema de fondo, que es el que vamos a hacer finalmente con el estado de estos niños vulnerados en sus derechos? Así es, lamentablemente las preguntas de ayer que tenían que ver con respuestas precisas, como por ejemplo un consenso que existe en forma transversal de la necesidad de la separación del Servicio Nacional de Menores en cuanto a los niños que han sido vulnerados en sus derechos y los niños infractores de ley. Lamentablemente este gobierno, después de 2 años y medio, hoy día no tiene claridad de un plan financiero ni de un proyecto que haga esa separación clara. Tampoco tenía los datos precisos de cuánto iba a ser el incremento de la subvención necesaria para cada niño, niña o adolescente en cuanto a los organismos colaboradores que hoy día tienen a su cargo residencias del Sename. Y tampoco medidas que la propia Contraloría había exigido al Ministerio de Justicia para restablecer irregularidades y falencias claras y profundas en el Servicio Nacional de Menores. Ahora, así todo, la ministra Blanco lo que le dice ayer, incluso en la primera parte de esta interpelación, es que ella está haciendo lo que no se ha hecho en 37 años dentro del servicio, que se ha puesto aquí información relevante que no se tenía, que se han hablado sobre cifras que no se tenían. ¿Usted no le otorga ningún tipo de beneficio a la gestión que ha tenido la ministra Blanco a cargo del Sename, además de otros 2 servicios complicados como el Registro Civil y Gendarmería? Carla, nosotros partimos el inicio como inquietud y como solicitud de interpelación desde la base de que habíamos tenido una falla como Estado con respecto a la política de infancia en el país. El que diga lo contrario habla desde el populismo puro. Nosotros creemos sí que este gobierno de turno debe hacerse cargo éticamente de una crisis profunda que existe, con un plan de acción claro. Lamentablemente este ministerio no tiene un plan de acción con medidas concretas para enfrentar una crisis y tampoco tiene la información clara, y eso lo digo porque los oficios que se han solicitado desde esta Cámara de Diputados no han sido respondidos. Existe disparidad en la información que se ha emitido de parte del Ministerio de Justicia, tanto en respuestas de oficio como en respuestas de la Comisión de Investigadores, y ayer que no tuvimos una respuesta clara tampoco. En ese escenario, entonces, ¿corresponde una acusación constitucional en contra de la ministra? Nosotros estamos evaluando acompañar la acusación constitucional que hoy día está presentando el diputado Zafirio, y en unos minutos más tendremos una reunión para ver si eventualmente se configura respecto a esos fundamentos una acusación constitucional. Ahora, me imagino que esto ustedes lo van a apoyar también desde el punto de vista legal. Hay que ver si hay alguna transgresión a la Constitución en el rol de la ministra. Pero, tomando en cuenta las respuestas de la ministra el día de ayer y lo que fue esta interpelación, ¿usted qué siente, qué opinión tiene, qué impresión le da respecto de una acusación constitucional? ¿No se le puede estar pasando una cuenta injusta a vista de algunos a una ministra por los errores o las negligencias que ha habido en estos servicios mucho antes que su propia gestión? Insisto, si tengo que aventurarme personalmente a una disposición a esta acusación, creo que ayer se mostraron bastantes antecedentes que muestran las falencias claras de esta gestión, 14 meses de la ministra Blanco, independiente de que existe una política y una falla de Estado con respecto a la política de infancia en Chile. Ayer nosotros mostramos informes de Contraloría General de la República, de la Corte Suprema, de los jueces de familia, que muestran en forma clara y precisa una negligencia por parte de la ministra. Por tanto, para usted sí procede una acusación constitucional. Personalmente creo que sí, aventurándome sin haber visto los fundamentos jurídicos de esta acusación constitucional, y eventualmente ahora en unos minutos más vamos a justamente analizar desde la perspectiva seria y legal si que la acompañamos. Diputada, muchos cuestionan la utilidad de la interpelación el día de ayer, más allá de que usted me diga que no han quedado satisfechos con las respuestas, más allá de que usted haya quedado, me imagino, conforme con su propio rol y también sus pares. Aquí hay un tema de fondo que en definitiva es cómo desde el Estado, desde el poder político, nos hacemos cargo del abandono que han sufrido particularmente los niños del Sename y también los problemas que hay en Gendarmería y el Registro Civil. ¿Cuánto ayudó la interpelación a eso, al tema de fondo, a que aquí por fin se trabaje en conjunto para dar solución y no solo para tener reproches mutuos? Mire, Carla, yo comparto la crítica que existe a la herramienta fiscalizadora de la interpelación, pero porque existe una dramatización que no corresponde.
En otros países la interpelación se hace incluso una por semana y nosotros también recordar tenemos la capacidad o la atribución de utilizar esa herramienta por ministro hasta 3 veces por año. Por lo tanto, yo creo que si no existe la voluntad por parte de un ministro o de una ministra para responder las preguntas frente a la ciudadanía, que finalmente la oportunidad que se le da a esa autoridad en el hemiciclo y ella no la quiere aprovechar, ya lamentablemente no conforma la voluntad de uno llegar a obligarla a hacerlo. Nosotros partimos de la base de que existe voluntad de querer transparentar información a la ciudadanía y eso ayer no se hizo y no se logró porque no hubo voluntad por parte del Ejecutivo para hacerlo. Por tanto, de ayer no se puede sacar nada en limpio para el tema de fondo, para saber cuál va a ser la línea de acción para ayudar a los niños del Sename y para mejorar lo que ha pasado con los jubilazos en Gendarmería, los problemas que denuncian los funcionarios, lo mismo en el registro civil. ¿No se avanza con esta interpelación? Al tema de fondo, digo yo. Ayer se evidencia por medio de preguntas precisas que el gobierno no tenía las respuestas concretas y claramente, y en forma lamentable lo digo, podemos dar cuenta de que el gobierno hoy día no cuenta con un plan de acción que involucre una separación del Sename, que involucre incremento de recursos para medidas concretas que puedan ayudar al aumento de la subvención, por ejemplo, o quizás de medidas concretas que puedan ayudar a paliar las falencias que la propia Contraloría General de la República ha dado cuenta en sus informes. ¿Cuánto ayudaría a resolver los temas de fondo el que la ministra Blanco salga del Ministerio de Justicia pensando en que hubiese una acusación constitucional? ¿Qué garantías hay de que un cambio ahí va a significar abordar el tema de fondo y que sí haya una línea de acción real, concreta? Yo siempre dije que el objetivo de la interpelación nunca fue la renuncia o la salida de la ministra Blanco del ministerio. Aquí el cambio debe ser de fondo y tiene que ver con cómo transparenta el gobierno la preocupación y la prioridad que le da a los niños y a las niñas en su programa de gobierno. Hoy día está claro que este gobierno no tiene esa prioridad y tiene que ver con que no tiene destinados ni un plan financiero ni recursos en particular para un plan de acción con medidas concretas. Ahora, usted habla del gobierno en su conjunto, ¿verdad? Así es, lo digo como gobierno. Yo creo que en su agenda no tiene una política de infancia definida, no tiene un plan de acción que corresponde a recursos nuevos para poder implementar algún plan de acción y medidas concretas. Por eso le pregunto desde ese punto de vista, si usted me dice que esta es una voluntad que el gobierno no tiene, ¿de qué sirve en definitiva cuestionar específicamente a la ministra Blanco? Supongamos que la ministra Blanco sale o por una acusación constitucional o por un cambio de gabinete, que es algo que se ha venido hablando además los últimos días. ¿De qué sirve si en definitiva usted me dice que aquí hay una política de gobierno que no se hace cargo de la prioridad? Porque la que está a cargo de implementar esa política de gobierno o política pública es justamente la ministra Blanco. Por lo tanto, el plan de acción depende de ella. Ahora, si efectivamente se va a hacer un plan de parte del gobierno que implemente la salida de la ministra, tiene que ver también con que se evidencia que en sus 14 meses de gestión no se han hecho las cosas bien y que muy por el contrario han sido las instituciones, la Corte de Apelaciones de la región que ayer mencioné, la Contraloría General de la República con más de 20 informes y un informe además de seguimiento a esas medidas que no se contemplaron, la Corte Suprema, los jueces de familia, quienes han dicho que este ministerio ha tenido falencias graves con respecto a las medidas que no ha implementado para mejorar el Servicio Nacional de Menores. No fui yo. Sí, ¿usted espera, diputada, que haya un cambio de gabinete y que se saque a la ministra Blanco del Ministerio de Justicia, más allá de la acusación constitucional? Yo espero que se tomen las medidas necesarias y concretas para mejorar una política de infancia en Chile hoy día necesaria respecto de una crisis profunda que hoy día está en el Sename que no puede seguir esperando, que es una política y es una falla, perdón, de política de Estado, pero que este gobierno de turno, por una obligación ética, debe hacerse cargo de respecto de esa crisis. ¿Y cuánta disposición hay de la oposición? Uno de los comentarios típicos de la gente es cómo no van a lograr ponerse de acuerdo, cómo no va a haber espacios de entendimiento, cómo puede ser esto la trinchera política permanente donde soy de oposición o soy del oficialismo. ¿Por qué no encontrar espacios de tender puentes y en definitiva, me imagino yo, trabajar por un objetivo que debería ser común a estas alturas, que es tener niños protegidos por el Estado y no vulnerados en sus derechos por el Estado? Esas son las cosas que de repente no se entiende, Carla. Ayer, además de una interpelación, hubo un proyecto con propuestas concretas.
que es facultad de interpeladora según el reglamento respecto de esa presentación. Presentamos un proyecto de acuerdo con propuestas concretas que tienen consenso ciudadano y político respecto de la separación del Sename, respecto del incremento de recursos, respecto de medidas que mejoran el Servicio Nacional de Menores, y sin embargo la nueva mayoría votó en contra y el proyecto no fue aprobado. Y eso tiene que ver con la inconsecuencia, eso tiene que ver con un blindaje malentendido por parte de la nueva mayoría a una ministra que ha hecho mal las cosas, y que hoy día de fondo lo que se necesita no es el blindaje a una persona en particular o a una autoridad determinada. Hoy día lo que necesitamos es un blindaje a los niños, a las niñas y a los adolescentes de Chile, los que necesitan finalmente que se les garantice su derecho, como dice la Constitución, como también lo menciona la Convención del Derecho del Niño, y no a trincheras políticas que lamentablemente hoy día no ayudan a nada. Bien, pues diputada Sabat, hoy entonces deciden si hay acusación constitucional, si se suman a este requerimiento del diputado Zafirio. Así es. Bien, pues nos quedamos